El eco metálico de las ruinas se mezclaba con el zumbido lejano de los generadores que aún chisporroteaban, como si se resistieran a morir junto con la estación espacial abandonada. Alejandro, cubierto de polvo y grasa hasta los codos, ajustaba los cables de un panel oxidado. El silencio era tan profundo que podía escuchar el ritmo de su propia respiración bajo el casco protector. Aquella misión de recuperación no era más que rutina para él: rescatar piezas útiles, registrar datos de energía y salir antes de que la estructura colapsara. Pero esa rutina se rompió con un sonido inesperado. Un grito, ahogado y metálico, retumbó por los corredores vacíos. Alejandro se quedó inmóvil, los dedos suspendidos sobre la consola. El eco lo recorrió como un escalofrío. Nadie debía estar allí, la estación llevaba años declarada inhabitable. Decidió seguir la voz. Caminó con pasos cautelosos, la linterna de su casco iluminando paredes corroídas y escombros que crujían bajo sus botas. La sensación de ser observado crecía con cada metro. Cuando dobló un pasillo derrumbado, la vio. Una figura estaba atrapada entre restos de una compuerta caída. La armadura que llevaba brillaba apenas bajo la luz, aunque estaba llena de grietas y quemaduras. La mujer respiraba con dificultad, su casco roto dejaba ver una piel marcada por la batalla y unos ojos intensos, de un color violeta que parecía encenderse en la penumbra. ¿Quién eres?, preguntó Alejandro, más sorprendido que temeroso, porque lo que veía no se parecía a ninguna soldado común. La mujer intentó incorporarse, pero un espasmo de dolor la obligó a quedarse contra el suelo. Su voz salió ronca, como si hablara después de haber gritado durante horas. Valeria, guerrera, dijo entre jadeos. Ayúdame. Alejandro dudó. Aquello no tenía sentido. ¿Una guerrera en medio de una estación condenada? Todo en ella inspiraba peligro, la armadura, la mirada altiva, incluso la forma en que se mantenía erguida a pesar de estar herida. Pero también había en su voz una súplica que no podía ignorar. Soltó un suspiro y se arrodilló junto a ella. Con movimientos rápidos, comenzó a examinar los cierres de la compuerta que la aprisionaba. Usó su multiherramienta para liberar los soportes, y tras unos minutos de esfuerzo, logró apartar el metal. Valeria cayó hacia adelante, exhausta, pero aún con esa dignidad que parecía imposible arrancarle. No deberías estar aquí, dijo él mientras ajustaba un tubo de respiración en el exotraje dañado. Esta estación se viene abajo. Ella lo observó con intensidad, como si tratara de descifrar cada palabra, cada gesto. Cuando Alejandro conectó un generador portátil para estabilizar el sistema de soporte vital de su armadura, ella inclinó la cabeza apenas, sorprendida. «¿Sabes lo que haces?», murmuró, con un brillo extraño en la mirada. «Soy ingeniero», respondió él con un encogimiento de hombros, intentando restarle importancia, aunque sentía como sus manos temblaban por la tensión. «Y no me gusta ver morir a la gente frente a mí». Valeria respiró profundamente al sentir que el aire volvía a fluir en su traje. Hubo un silencio cargado entre ambos. Alejandro notó que, pese a la suciedad y las heridas, aquella mujer irradiaba una fuerza imposible de ocultar. No era solo una combatiente que había sobrevivido, era algo más. Pero aún no lo sabía. Ella lo miró como si guardara un secreto demasiado grande para ser compartido. Y aunque su instinto le gritaba que estaba entrando en terreno peligroso, Alejandro sintió que ya no había vuelta atrás. Aquella noche, mientras la estación crujía a su alrededor, comprendió que había cambiado algo en su destino. Había llegado allí para salvar chatarra. Y había encontrado a Valeria. Las ruinas de la estación parecían un esqueleto metálico suspendido en la nada, crujían bajo el peso de los años y la presión de las fuerzas que aún resistían su colapso. Alejandro había improvisado un refugio en una de las salas menos dañadas, conectando generadores portátiles para mantener una luz tenue y oxígeno reciclado. Allí, entre escombros y el murmullo constante de la maquinaria agónica, Valeria descansaba recostada contra una pared inclinada, su armadura abierta en varias secciones, revelando parches de piel cubierta de cicatrices. Alejandro trabajaba sin descanso. Sus manos engrasadas movían cables, ajustaban válvulas y reparaban piezas que en teoría eran irrecuperables. No podía evitar lanzar miradas rápidas hacia ella, como si su presencia fuese demasiado intensa para ser ignorada. Valeria lo observaba con una calma que en realidad escondía una tormenta. Sus ojos violetas lo seguían, cada movimiento suyo parecía despertar en ella una mezcla de curiosidad y desconfianza. «No entiendo», rompió el silencio Valeria, su voz ronca, pero firme. «¿Por qué arriesgas tanto?». Alejandro levantó la vista de la consola y la miró directamente. Durante unos segundos no respondió, como si buscara las palabras correctas.
Porque puedo arreglar cosas, contestó al fin. Y si algo está roto frente a mí, ya sea una máquina o una persona, no puedo mirar hacia otro lado. Valeria ladeó la cabeza, intrigada. No estaba acostumbrada a escuchar respuestas tan simples, tan humanas y directas. En su mundo, nadie hacía nada sin un interés oculto, sin un juego de poder detrás. Él volvió a concentrarse en la reparación del exotraje. Valeria lo observaba, pero no solo miraba sus manos rápidas, sino el modo en que su rostro se endurecía con la concentración, el leve ceño fruncido, la respiración contenida mientras ajustaba un cable delicado. Le resultaba extraño pensar que un hombre común podía transmitir tanta seguridad en medio de tanta ruina. El silencio se alargó, roto solo por el chisporroteo de un soldador portátil. Finalmente, Valeria habló, aunque más para sí misma que para él. Tu especie actúa diferente. Alejandro arqueó una ceja sin dejar de trabajar. ¿Diferente a quién? Valeria no respondió de inmediato. Se incorporó un poco, apretando los dientes cuando una punzada de dolor atravesó su costado. Alejandro se levantó al instante y la sujetó suavemente para que no forzara su herida. El contacto entre ellos fue breve, pero intenso, ambos lo sintieron como un choque eléctrico. Diferente a todo lo que conocí, susurró ella, y su mirada se volvió más profunda, casi peligrosa. Alejandro tragó saliva. Quiso preguntar qué significaba eso, pero algo en su tono le dijo que no insistiera. Había secretos que ella aún no estaba dispuesta a revelar. Más tarde, mientras la luz del generador parpadeaba, Alejandro se permitió descansar un poco, sentado frente a Valeria. Ella lo estudiaba en silencio, como si midiera su esencia con cada respiración. En un momento, murmuró unas palabras en un idioma extraño, gutural y melódico al mismo tiempo. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué dijiste? Valeria se quedó inmóvil, sorprendida de haber hablado en su lengua natal sin darse cuenta. Una chispa de incomodidad cruzó su rostro, algo raro en una mujer que parecía hecha de hierro y fuego. Nada que debas entender, aún, respondió con voz baja. El silencio volvió, cargado de tensión. Alejandro notó que el parpadeo de las luces hacía que los ojos de Valeria brillaran de un modo inquietante, como si guardaran dentro un universo que él aún no podía comprender. Y mientras la estación crujía, Valeria cerró los ojos un momento, no para dormir, sino para ocultar el peso de un secreto demasiado grande. Alejandro, sin saberlo, ya estaba atrapado en la telaraña de esa verdad. Los días en las ruinas se convirtieron en una rutina extraña. Alejandro se despertaba con el sonido de la maquinaria que apenas lograba mantener con vida, revisaba los paneles de energía, reparaba conductos oxidados y luego se ocupaba de Valeria, asegurándose de que su respirador siguiera funcionando y de que sus heridas no empeoraran. En apariencia era un trabajo mecánico, pero cada gesto estaba impregnado de algo más, la certeza de que aquella mujer no era como las demás que había conocido. Valeria, por su parte, lo observaba en silencio. Desde la penumbra de su rincón, seguía la precisión con la que él soldaba, el modo en que sus manos firmes y pacientes daban forma a piezas rotas. No lo decía, pero le sorprendía que un hombre común tuviera tanto control sobre el caos. Había pasado su vida entre estrategas y generales que se dejaban dominar por la arrogancia, y ahora frente a ella estaba alguien que, sin pretensiones, lograba que el mundo se mantuviera en pie con un par de herramientas. Las conversaciones eran breves, casi siempre prácticas. Sin embargo, en esos instantes fugaces, el aire se volvía más denso, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Una noche, mientras Alejandro revisaba una conexión de energía, Valeria se movió demasiado rápido y soltó un gemido ahogado de dolor. Él dejó caer las herramientas y corrió hacia ella, colocándose a su lado. No deberías moverte tanto, dijo con tono severo, aunque sus manos eran suaves cuando le revisó el costado herido. Valeria arqueó una ceja. No estoy hecha de cristal, humano. No, pero tampoco eres invencible, respondió él, sosteniendo su mirada. Por un momento, quedaron tan cerca que podían sentir el calor que emanaba el uno del otro. El brillo de los ojos violetas de Valeria parecía traspasarle el alma. Alejandro quiso apartarse, pero su cuerpo no obedeció. Fue ella quien bajó la mirada primero, como si aquella cercanía fuera más peligrosa que cualquier enemigo armado. Esa misma noche, el refugio improvisado se iluminó con las estrellas a través de una cúpula rota. Alejandro se acomodó en el suelo con una manta, mientras Valeria permanecía apoyada en la pared, vigilante como si incluso en su debilidad no pudiera permitirse descansar del todo. El silencio pesaba, pero no era incómodo. Era una especie de confesión muda. Alejandro cerró los ojos,
tratando de conciliar el sueño, hasta que escuchó su voz. «¿Tu mundo, cómo es?», preguntó Valeria en un susurro casi tímido. Alejandro abrió los ojos y la encontró observándolo. «Mi mundo es sencillo», dijo tras pensarlo. «Ciudades pequeñas, aire limpio, gente que se preocupa por reparar lo que se rompe. Allí aprendí que no hace falta ser soldado para luchar por algo». Valeria asintió lentamente. «Allí no hay guerras. Las hay, pero a una escala diferente». Y aún así, sonrió con melancolía. «A veces siento que es un lujo poder preocuparse por algo tan simple como arreglar una vieja máquina». Los ojos de Valeria se suavizaron. Parecía atrapada en una lucha interna. Quiso decir algo más, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Entonces, como si el silencio hablara por ella, se levantó con esfuerzo y caminó hasta donde él estaba acostado. Se inclinó, lo bastante cerca como para que Alejandro sintiera su respiración cálida rozándole la piel del cuello. Durante un instante, creyó que lo besaría, que derrumbaría la barrera invisible que habían mantenido. Sin embargo, Valeria se contuvo. Cerró los ojos, respiró hondo y retrocedió. «Descansa, ingeniero», murmuró con voz firme, aunque en sus ojos brillaba algo distinto, un fuego contenido. Alejandro no respondió. Su corazón latía con fuerza, como si hubiera estado en una batalla. Comprendió que esa mujer era un enigma, un peligro, y sin embargo, cada día que pasaba sentía más difícil apartarse de ella. Mientras la oscuridad los envolvía, Alejandro no pudo dejar de preguntarse qué secreto guardaba Valeria, y por qué una simple cercanía con ella lo hacía sentir como si estuviera al borde de un abismo del que no quería escapar. La rutina en las ruinas se rompió de manera brutal. Alejandro había salido al corredor exterior para inspeccionar la estabilidad de una compuerta, cuando un ruido metálico, diferente al crujir habitual de la estación, lo puso en alerta. Eran pasos, muchos, demasiado coordinados para ser simples sobrevivientes errantes. El eco se propagaba por los túneles como un tambor de guerra que anunciaba la llegada de algo inevitable. Regresó apresuradamente al refugio, donde Valeria lo esperaba de pie, aunque aún no estaba en condiciones de moverse demasiado. Tenía el rostro tenso, los ojos fijos en el pasillo como si supiera exactamente quién venía. «No te acerques», dijo ella con voz baja, pero tan firme que Alejandro se detuvo de inmediato. Antes de que pudiera preguntar qué ocurría, una columna de soldados irrumpió en la sala. Armaduras doradas, insignias brillando bajo la luz parpadeante del generador portátil, armas listas para disparar. Eran una docena, tal vez más, y todos se detuvieron en seco al ver a Valeria. Alejandro sintió el estómago encogerse. Pensó que ella sería capturada, que estaba a punto de perderla sin siquiera entender quién era en realidad. Dio un paso adelante para interponerse, pero lo que sucedió después lo dejó helado. El primer soldado, un oficial con capa roja, dejó caer su arma y se arrodilló. El resto lo imitó en perfecta sincronía, hasta que toda la sala quedó llena de figuras inclinadas en reverencia. «Alteza», tronó la voz del oficial, cargada de respeto y temor. «La galaxia llora su ausencia». Alejandro parpadeó varias veces, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Valeria, con un gesto lento, alzó el mentón. Ya no era la fugitiva herida que había rescatado entre escombros, sino una figura que irradiaba autoridad. Sus ojos violetas parecían más brillantes, su postura más erguida, su presencia más abrumadora. «Levantaos», ordenó con voz que retumbó en las paredes oxidadas. Los soldados obedecieron de inmediato, pero mantuvieron la cabeza baja. Alejandro, en cambio, la miraba incrédulo, con una mezcla de asombro y traición. «¿Alteza?», repitió en un susurro, como si la palabra lo quemara. Valeria giró hacia él. Por primera vez no pudo sostener su mirada sin que le temblara el corazón. «No soy solo una combatiente, Alejandro», dijo con calma, aunque en sus labios había un rastro de dolor. «Soy Valeria Caelit, emperatriz del dominio celeste». El silencio que siguió fue tan pesado que casi parecía tangible. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Cada segundo que había compartido con ella, cada gesto de vulnerabilidad, cada palabra que creyó sincera, cobraba un nuevo significado. «Me hiciste creer», empezó, pero la voz se le quebró. Dio un paso atrás, como si necesitara distancia para respirar. Valeria lo siguió con la mirada, sus ojos ardientes pero también suplicantes. «No fue mentira. Te dije que era una guerrera, porque lo soy. Lo que no te dije es que también cargo con un trono que no pedí». Alejandro apretó los puños. «Yo, te cuidé, te protegí, porque pensé que eras como yo.
Una persona atrapada en este lugar. ¿Y ahora me dices que eres una emperatriz? ¿Qué todo este tiempo? Ella avanzó un paso, con la dignidad de alguien que jamás se inclina, pero con la voz de alguien que suplica. Contarte la verdad en ese momento habría significado perder lo único que tenía, tu confianza. Necesitaba que me vieras como Valeria, no como una corona. Los soldados permanecían en silencio, como si fueran estatuas vivientes. Nadie se atrevía a interrumpir. Alejandro respiraba con dificultad, debatiéndose entre la ira y algo más profundo. Lo que sentía por ella no desaparecía con esa revelación, pero ahora se transformaba en algo más complejo, más oscuro. Valeria bajó la voz, acercándose lo suficiente como para que solo él la oyera. Eres el único que me ha tratado como mujer y no como símbolo. Eso no quiero perderlo, aunque me odies en este instante. Alejandro cerró los ojos un segundo, intentando procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Una emperatriz. Había amado en silencio, con gestos pequeños y miradas furtivas, a alguien que podía decidir el destino de mundos enteros. Cuando abrió los ojos, ella seguía allí, con la misma intensidad, con la misma vulnerabilidad que había visto la primera vez en las ruinas. Y en ese instante supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El silencio tras la revelación se convirtió en una barrera invisible entre ellos. Alejandro no podía apartar la mirada de Valeria, de esa mujer que durante días había creído herida, vulnerable, casi perdida. Ahora la veía erguida, rodeada de soldados que se inclinaban ante ella como si fuese un sol alrededor del cual giraba todo. Era imposible negar la magnitud de lo que representaba, y sin embargo, lo que más la atormentaba no era su título, sino el recuerdo de cada gesto íntimo que habían compartido en la penumbra de las ruinas. Los soldados permanecieron a un lado, vigilando en un silencio reverente. Alejandro sintió que ya no era parte de ese lugar, como si se hubiera convertido en un extraño en su propio refugio improvisado. Caminó hacia una mesa cubierta de herramientas y se aferró al borde metálico, intentando ordenar su mente. Me mentiste, dijo con voz tensa, sin girar a verla. Valeria avanzó lentamente, sus pasos resonando suaves sobre el suelo corroído. No te mentí, Alejandro. Omití una verdad. Y lo hice porque necesitaba conocerte sin que me miraras con el peso de un imperio sobre mis hombros. Él giró bruscamente, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y furia contenida. Me hiciste creer que éramos iguales, que éramos solo dos almas atrapadas en este lugar. Yo confié en ti, Valeria. ¿Sabes lo que eso significa para alguien como yo? Ella sostuvo su mirada sin retroceder, aunque en sus ojos había una sombra de tristeza. Significa lo mismo para alguien como yo. Porque nunca antes nadie me miró como lo hiciste tú. No como emperatriz, no como símbolo de poder, sino como mujer. Alejandro no supo qué responder. Su respiración era pesada, y cada palabra de ella parecía abrir grietas en la muralla de su rabia. El recuerdo de aquella noche bajo las estrellas, cuando casi se había rendido a la tentación de besarla, volvió a su mente con fuerza. Valeria dio un paso más, hasta quedar frente a él. Su mano enguantada se alzó lentamente, como dudando si tenía derecho a tocarlo. Finalmente, con un gesto tembloroso, rozó su mejilla. Alejandro se estremeció, no por miedo, sino por la intensidad que ese simple contacto desató en él. No me rechaces, Alejandro, murmuró ella, tan cerca que su aliento rozaba sus labios. He comandado ejércitos, he dictado sentencias que han cambiado destinos, y nada de eso me ha hecho temblar como lo hace estar frente a ti ahora. Alejandro cerró los ojos, luchando consigo mismo. Podía apartarse, podía huir de esa atracción peligrosa. Pero sus manos, por instinto, se alzaron y sujetaron la cintura de ella, atrayéndola hacia sí. Valeria soltó un jadeo sorprendido, y en ese instante, las murallas cayeron. Sus labios se encontraron en un beso cargado de todo lo que habían contenido, la rabia, el deseo, la necesidad de sentirse vivos en medio de la oscuridad. Fue un beso torpe al principio, lleno de furia y reproche, pero pronto se convirtió en algo más profundo, más ardiente, como si ambos comprendieran que en ese momento no eran ingeniero y emperatriz, sino solo un hombre y una mujer que habían dejado de resistirse. Cuando se separaron, Valeria apoyó la frente contra la de él, sus ojos cerrados y su respiración agitada. Si eliges odiarme, lo aceptaré. Pero si eliges quedarte, Alejandro, no habrá consejo, ni ejército, ni galaxia capaz de apartarte de mí. Él la miró en silencio, su mente aún atrapada entre la incredulidad y el deseo. Sabía que cruzar esa línea significaba condenarse a un destino que jamás había imaginado, uno donde su vida sencilla quedaba atrás para siempre.
Y sin embargo, al verla tan cerca, al sentir la fuerza de su promesa, supo que ya había tomado una decisión. La sujetó con más firmeza, y con voz ronca respondió: «No soy soldado, Valeria. Pero lucharé por ti. Aunque me cueste todo». Los ojos violetas de ella se iluminaron con un fuego que no era de autoridad ni de poder, sino de algo mucho más humano. Por primera vez en mucho tiempo, la emperatriz no era la dueña de imperios, sino la dueña de un corazón. Y mientras los soldados aguardaban en silencio, como testigos mudos de un pacto imposible, Alejandro y Valeria sellaron con un nuevo beso una alianza que no estaba escrita en los libros de historia, pero que sería más fuerte que cualquier trono. La estación espacial, que hasta hacía poco había sido un refugio silencioso, se convirtió en un campo de guerra. Los sensores improvisados por Alejandro comenzaron a emitir alarmas en cadena, anunciando una oleada de naves acercándose desde el vacío. No eran las tropas leales a Valeria, sino la sombra que había jurado destruirla, facciones rebeldes que buscaban arrebatarle el poder. El rugido de los motores estremeció las paredes corroídas, y pronto las compuertas se llenaron de explosiones. El metal retumbaba como un tambor de guerra, mientras columnas de humo invadían los pasillos. «Nos han encontrado», dijo Valeria, ajustando los cierres de su armadura con manos firmes, aunque las heridas aún la atormentaban. Sus ojos violetas brillaban con el reflejo de las llamas. «No vendrán a negociar. Vendrán a degollarme». Alejandro, con el rostro tiznado de grasa y ceniza, no perdió tiempo. Corrió hacia los montones de piezas oxidadas que había recolectado y comenzó a ensamblar con la rapidez de alguien que estaba acostumbrado a crear bajo presión. «Entonces les daremos una bienvenida que no olviden», respondió, conectando un generador a un conjunto de drones destrozados que reparó sobre la marcha. Los soldados leales a Valeria lo miraban con escepticismo. Un ingeniero humano, sin entrenamiento militar, parecía fuera de lugar entre guerreros endurecidos por la guerra. Pero cuando las primeras compuertas estallaron y una marea de rebeldes irrumpió, la genialidad de Alejandro se hizo evidente. Las trampas improvisadas se activaron, un corredor se llenó de chispas cuando campos eléctricos ocultos descargaron toda su energía sobre los invasores, otro pasillo se inundó de humo espeso gracias a un sistema de ventilación que él había manipulado para desorientar al enemigo. Los drones oxidados, que parecían simples restos, cobraron vida lanzándose como proyectiles suicidas contra los soldados rebeldes, causando caos en sus filas. Valeria luchaba al frente, cada movimiento suyo era poesía letal. Su espada de energía trazaba arcos brillantes en la penumbra, y cada golpe derribaba enemigos con una mezcla de fuerza y elegancia imposible de igualar. Alejandro se mantenía cerca, no como un guerrero con armas, sino como un estratega que conocía la estación mejor que nadie. Cada pasillo, cada compuerta y cada sistema defectuoso se convertía en un arma bajo sus manos. En un momento, un grupo de rebeldes logró rodear a Valeria. Ella resistía, pero el número era demasiado. Alejandro, sin pensarlo, tomó un viejo exotraje que había reparado a medias. El traje chirrió al encenderse, las luces parpadeaban, pero le dio la fuerza suficiente para cargar contra los enemigos como una bestia de hierro. Golpeó a uno de ellos contra la pared y desató un rugido inesperado. «¡Atrás!», gritó, interponiéndose entre Valeria y sus atacantes. Ella lo miró, sorprendida, con un destello de orgullo en la mirada. Juntos, avanzaron como una sola unidad, ella con el filo implacable de su espada, él con la furia de la máquina que apenas se mantenía en pie. El combate fue feroz. La estación se convirtió en un campo de fuego y sombras. Los rebeldes caían uno tras otro, pero su número parecía infinito. Alejandro sintió como el exotraje crujía y amenazaba con colapsar, pero se negó a detenerse. En medio del fragor, Valeria se giró hacia él, con el rostro manchado de sudor y sangre, y gritó por encima del estruendo: «Sin ti estaría perdida». Alejandro, jadeando, apenas pudo responder: «No eres la única que sabe luchar. Yo también defiendo lo que amo». Ese instante quedó grabado entre ellos. No eran emperatriz e ingeniero, sino dos almas luchando codo a codo, espalda contra espalda, en un baile de muerte que los unía más que cualquier promesa. Cuando la última oleada de rebeldes retrocedió, la estación era un campo de cadáveres y chispas. Alejandro cayó de rodillas, exhausto, el exotraje chisporroteando y apagándose a su alrededor. Valeria se arrodilló a su lado, tomándolo por los hombros. «Eres más que un ingeniero», susurró, con una mezcla de ternura y admiración. «Eres mi aliado, y mi fuerza». Alejandro la miró, apenas consciente, pero con una sonrisa leve en los labios. En medio de la devastación,
comprendió que había cruzado un umbral del que ya no había retorno. No solo había luchado por ella, había luchado con ella. Y esa diferencia marcaba un destino compartido. La estación ardía. Las explosiones aún resonaban en la distancia, y el humo ennegrecía el aire reciclado que apenas conseguía mantenerlos con vida. Los generadores improvisados chisporroteaban como antorchas moribundas, iluminando con destellos intermitentes los cadáveres esparcidos en los pasillos. El silencio tras la batalla no era paz, era una calma pesada, como si todo esperara la próxima embestida. Valeria se tambaleó. Había liderado a sus soldados con furia imperial, había derribado a enemigos con la fuerza de una tormenta, pero su cuerpo ya no soportaba tanto. Una herida en el costado, que había ignorado durante la lucha, sangraba con violencia. Dio un paso y casi cayó. Alejandro la sostuvo antes de que tocara el suelo. Sus brazos la envolvieron con desesperación, como si temiera que se le escapara entre las manos. El rostro de él estaba tiznado de hollín y sudor, la respiración entrecortada, pero sus ojos estaban fijos en ella con un brillo que no había mostrado jamás. «No voy a dejarte, ¿me oyes?», dijo, con una rabia nacida del amor y del miedo. Valeria lo miró con esfuerzo. Su orgullo le dictaba que no debía mostrarse débil, pero con él era distinto. No necesitaba ocultar nada. Se permitió apoyar la frente en su hombro, sentir el calor humano que ninguna armadura ni trono podía darle. «Eres un insensato», susurró con voz quebrada. «Podrías haber huido cuando supiste quién soy. Podrías haberte marchado cuando los rebeldes llegaron. Y aquí estás, cargando con una emperatriz herida como si fuese lo más natural del mundo». Alejandro la acomodó en el suelo, junto a lo que quedaba de una consola caída, y rasgó parte de su propia ropa para vendarle el costado. Sus manos eran firmes, aunque temblaban por la impotencia. «No eres solo una emperatriz para mí», replicó, con los dientes apretados. «Eres la mujer a la que elegí cuidar desde que te vi atrapada en esas ruinas. No importa tu título. Para mí, eres Valeria». Ella lo observó en silencio, con los labios entreabiertos. La dureza de su mirada imperial se quebró poco a poco, dejando ver algo que muy pocos habían conocido: vulnerabilidad, gratitud, deseo. «Alejandro», murmuró su nombre como si fuese un secreto prohibido, y en ese instante comprendió que lo amaba con la misma intensidad con la que alguna vez había amado la batalla. Él tomó su mano enguantada y la llevó a su pecho, donde el corazón le golpeaba con fuerza. «No voy a permitir que te pierdas», dijo con firmeza, casi con un juramento. «Aunque el universo entero se ponga en contra, no pienso dejarte». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una promesa imposible de romper. Valeria, debilitada, se inclinó hacia él y lo besó. No fue un beso de poder ni de posesión, fue un beso cargado de todo lo que habían callado, la pasión que había crecido en silencio, la entrega que ninguno se había atrevido a admitir, el deseo de aferrarse el uno al otro en medio de la ruina. El beso se prolongó, ardiendo como una hoguera en medio de los escombros. Cuando se separaron, Valeria apoyó la cabeza en su pecho, y Alejandro la rodeó con sus brazos, como si quisiera protegerla del universo entero. Esa noche, en la penumbra del caos, no hubo soldados ni enemigos, no hubo coronas ni imperios. Hubo solo un hombre y una mujer, entrelazados, encontrando consuelo en los labios y en la piel del otro, entregándose con una intensidad que borraba el ruido de la guerra. La pasión se mezcló con la necesidad, con la certeza de que quizás no habría un mañana. Valeria, agotada, terminó dormida en sus brazos. Alejandro la miró durante largo rato, acariciando suavemente su cabello oscuro, jurándose a sí mismo que nada ni nadie la arrebataría de su lado. Había empezado como un ingeniero perdido en las ruinas, y ahora era guardián del corazón de una emperatriz. Y en ese silencio, con los restos de la estación como testigos, Alejandro comprendió que no solo había encontrado Valeria, había encontrado su destino. El amanecer artificial de la estación nunca llegó. En su lugar, lo que iluminaba los corredores destrozados eran los destellos de las naves enemigas preparándose para el asalto definitivo. La rebelión, al verse contenida en la primera oleada, había traído refuerzos. Decenas de naves rodeaban la estación como lobos hambrientos, y en sus entrañas viajaban cientos de soldados decididos a acabar con la última esperanza de Valeria. Alejandro observaba los monitores con el ceño fruncido. El sudor le corría por la frente mientras calculaba rutas, flujos de energía y sistemas que aún podían reactivarse. La estación era un cementerio de metal, pero en sus manos se convertía en un campo de batalla viviente. Detrás de él, Valeria se ajustaba su armadura reparada a medias, cada movimiento suyo emanaba una autoridad que llenaba el aire de determinación.
No podremos resistir mucho tiempo, dijo Alejandro con seriedad, aunque su voz no tembló. La estación está en ruinas, y aunque use todo lo que queda, solo podremos retrasarlos. Valeria se acercó, colocó su mano sobre el hombro de él y lo obligó a girar para enfrentarla. No necesito que me entregues la victoria. Necesito que luches conmigo. Esas palabras lo atravesaron como un rayo. Ya no era la emperatriz hablando a un súbdito. Era una mujer confiando en el hombre que había elegido. Cuando los rebeldes irrumpieron, no encontraron a una emperatriz acorralada, sino a un ejército pequeño, liderado por ella y potenciado por la mente ingeniosa de Alejandro. Las trampas que había diseñado se desplegaron como dientes de hierro, torretas improvisadas cobraron vida desde restos oxidados, pasillos enteros se explotaron en llamas controladas que aislaban a los invasores, y con puertas falsas los conducían a cámaras selladas. En medio del caos, Alejandro luchaba con un exotraje reconstruido por sus propias manos. El traje rechinaba con cada movimiento, pero le otorgaba la fuerza suficiente para abrirse paso entre los soldados rebeldes. A su lado, Valeria era una tormenta de fuego y acero, sus ojos violetas brillando con furia mientras su espada trazaba estelas luminosas en el aire. Juntos se movían como una sola entidad, dos mitades de una fuerza imparable. La batalla se extendió por horas. Gritos, explosiones y chispas llenaban los pasillos oscuros. Alejandro cayó más de una vez, pero siempre se levantaba, impulsado por la imagen de Valeria luchando a su lado. Y cada vez que ella parecía perder terreno, él aparecía, ingeniero convertido en guerrero, cubriéndola con su cuerpo y con su ingenio. Finalmente, en la sala de mando principal, los rebeldes restantes se agruparon para un último asalto. Alejandro y Valeria, hombro con hombro, resistieron con una furia desesperada. Con un último esfuerzo, Alejandro activó un sistema de autodestrucción parcial que él mismo había modificado. En lugar de aniquilar la estación, liberó una onda de energía que desactivó las armas enemigas. Los rebeldes, confundidos y desarmados, no pudieron resistir mucho más ante la embestida final de las fuerzas leales. El silencio que siguió fue absoluto. Los pocos enemigos supervivientes arrojaron sus armas y cayeron de rodillas. La estación, aunque herida, seguía en pie. Alejandro, jadeando, retiró el casco del exotraje y lo dejó caer. Tenía cortes en el rostro y las manos ensangrentadas, pero sus ojos se posaron en Valeria. Ella, aún erguida, lo observaba con un orgullo que superaba cualquier victoria militar. Valeria levantó la mano ensangrentada de Alejandro y la alzó frente a todos los soldados presentes. Su voz resonó como un trueno, clara y firme. Este hombre, Alejandro, no es solo mi salvador. No es solo un ingeniero ni un aliado. Es mi compañero, mi fuerza y mi corazón. Desde este día, será reconocido no como súbdito, sino como emperador a mi lado. Los soldados se inclinaron al unísono, y un rugido de aclamación llenó la sala. Alejandro sintió vértigo, como si el universo entero hubiera cambiado en un solo instante. Pero al mirar a Valeria, con sus labios curvados en una sonrisa suave, comprendió que lo único que importaba era que estaban juntos. Más tarde, cuando la estación por fin quedó en silencio, se encontraron en una de las cámaras menos dañadas. La guerra había terminado, y por primera vez en mucho tiempo podían respirar sin el peso de la amenaza inmediata. Valeria se quitó la armadura, mostrando las cicatrices de sus batallas, y Alejandro la tomó en sus brazos, besándola con ternura, no con la urgencia del caos, sino con la calma de quien sabe que el mañana les pertenece. Nunca imaginé esto, susurró él contra sus labios. Yo solo vine a reparar máquinas, y terminé reparando el corazón de una emperatriz. Valeria sonrió, acariciando su rostro. Y yo nunca imaginé que entregaría mi imperio y mi vida al amor de un hombre que no temió verme como lo que realmente soy. Se besaron de nuevo, con una pasión serena, como si en ese instante todo el universo se redujera a ellos dos. Y en ese abrazo, entre ruinas y cenizas, comenzó un futuro donde ni las guerras ni los tronos podrían separarlos. El ingeniero que creyó haber salvado a una guerrera ahora compartía el destino con una emperatriz. Y juntos, como amantes y soberanos, iniciarían una nueva era donde la esperanza renacía de la unión de sus corazones. El final fue feliz, no porque el universo dejara de ser cruel, sino porque habían encontrado algo más fuerte que cualquier rebelión, el amor verdadero.